Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga a los hermanos y las hermanas que nos escuchan, los amigos que nos escuchan y nos están viendo a través de nuestra página de Facebook y quizá por YouTube también. Espero que todos se encuentren bien y saludables, ¿verdad? Seguimos confiando en el Señor, seguimos buscando su presencia, seguimos orando, seguimos orando los unos por los otros, ¿verdad? Porque estamos en tiempos decisivos y finales. Pero le mando un saludo reciban un saludo de parte mía y de parte de mi esposa Luz y de toda mi familia, de los hermanos de Parkway Life Church, ¿verdad? Para aquellos que todavía, ¿verdad? Todavía no se sienten cómodos de llegar a la iglesia. Allí estamos los domingos, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Ore por nosotros, ore, ¿verdad? Para que el Señor bendiga a nuestro pastor, lo siga usando. Y ore por nuestra nación, ore por la situación que está sucediendo y lo que está pasando. Para que Dios se glorifique y tenga misericordia, ¿verdad? Anyway, esta mañana queremos hablar sobre por qué la oración personal es esencial. La oración personal es esencial. Es tan importante en este momento, en lo que está pasando en nuestra nación, lo que está pasando en el mundo entero. Orar. Hay que orar, ¿verdad? Como grupo personal y para aquellos que nos están viendo. Todavía nos estamos reuniendo en la iglesia los viernes de 7 a 8. Si usted no puede llegar, ore, ¿verdad? En su casa. Pero también es importante orar, aparte de corporalmente como cuerpo orar también tener esa relación personal, ese tiempo de oración personal con el Señor en nuestros hogares o donde sea que nosotros sacamos tiempo para orar. Y es tan importante en estos tiempos, es tan importante en estos últimos días, tan importante para tener una relación con el Señor. Y nosotros vamos a entrar en todos esos detalles. Amén. Ahora, escúchame, vamos a entrar inmediatamente. Dice, la única manera que un creyente podrá durar en estos tiempos, en lo que estamos viviendo, y vamos a entrar en eso en un momentito, en estos tiempos que él o ella se comprometa, vamos a leerlo nuevamente. La única manera que un creyente podrá durar en estos tiempos es que él o ella se comprometan a una vida de oración personal, que es de lo que estoy hablando, lo que está pasando. Personalmente yo creo
que lo que está pasando no se va a ir, esto va para largo. Yo lo he dicho anteriormente. Yo creo que vamos a estar en un tiempo donde esto va a continuar. Yo creo que quizás las cosas van a poner peores y más difíciles. Yo creo que hemos entrado a la etapa del fin. Nuevamente hablamos del Mateo 24. Leas esos capítulos si no está muy familiarizado con ese capítulo 24 del libro de San Mateo. Léalo. Hemos entrado, yo creo que en esa etapa del tiempo del fin, donde las cosas se van a poner un poco más difíciles, se van a poner duras, el creyente va a ser sacudido. Yo creo, como dice nuestro pastor Randy, que Dios no va a permitir ya que juguemos a la iglesia y va a permitir que tengas un pie en el pecado y un pie dentro de la iglesia, no. Un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia, no. Un pie en el pecado y un pie tratando de alabar al Señor, no. Esos tiempos yo creo que se están acabando. Y Dios va a sacudir a su iglesia y va a hacer que su iglesia o se comprometa con Él o no se comprometa con Él. Y por eso es que yo creo, si no tenemos un tiempo de oración personal con el Señor, se nos va a hacer bien difícil poder superar estos tiempos. Amén. Bien. Ahora, déjame hacer unas preguntas primeramente. Para cualquiera que está luchando con la oración, déjame hacer unas cuantas preguntas para usted. ¿Cuándo oras? ¿Te sientes lejos de Dios? Otra pregunta. ¿Te gusta orar? Y número 3. ¿Eres constante en la oración? Esa pregunta hay que hacernosla porque sí, a veces esta carne no quiere orar, esta carne lo que quiere es estar cómoda. Pero el Señor nos dijo que deberíamos de estar orando en todo tiempo. Deberíamos estar orando constantemente. El Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Como estaba diciendo, si no tenemos una vida personal de oración, se nos va a ser bien difícil poder vencer la prueba que viene sobre la iglesia. Y es tan importante orar, sacar tiempo para orar, sacar tiempo para buscar la presencia del Señor. Tener una relación personal, y la única forma de tener una relación personal con el Señor es a través de la oración y a través de su palabra. Tenemos que entender esto. Yo creo que es tiempo de que la iglesia despierte. La iglesia tiene que despertar y tiene que entender que en estos últimos tiempos, que mientras más cerca está la venida del Señor, es el tiempo donde más tenemos que estar buscando de la presencia del Señor, y es el tiempo que vemos donde mucha gente se descuida. Se descuida en la oración, se descuida en la lectura de la palabra. Se descuida también en el ayuno. Y estamos en tiempo de buscar más de su presencia. Yo creo que el Señor está advirtiendo, yo he estado escuchando mucha gente, nuestro pastor incluido, mucha gente que está diciendo, tenemos que volver a la oración, tenemos que meternos a orar, tenemos que meternos a buscar la presencia del Señor, porque los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Amén. ¿Te gusta orar? ¿No te gusta orar? A veces la carne no nos gusta orar, pero tenemos que empujarla, tenemos que obligarla. A veces no entendemos que quizás pensamos que si yo obligo mi carne a orar o me obligo a orar, que el Señor eso no le agrada. No, al contrario, el Señor sabe que esta carne no le gusta orar. Entonces tenemos que empujarla a orar, porque cuando la empujamos a orar, entonces la obligamos a buscar, entonces empezamos a morir a la carne, morir a los deseos de esta carne. Y empezamos entonces a meternos delante de la presencia del Señor. Entonces lo carnal empieza a morir en nosotros, entonces lo espiritual empieza a vivir. Tenemos que obligar la carne a orar. Eres constante en la oración. Tenemos que ser constantes. Ese es no diría el secreto, porque no es un secreto, pero esa es la victoria, ser constante en la oración. Meterse a orar, ser constante todos los días, sacar tiempo para orar, sacar un tiempo personal para orar
No es levantarte, estirar, salir de la casa porque horas en el carro. No, eso es, sí, yo no digo que esa oración no es eficaz, pero la oración que Dios quiere, que en realidad es que tú saques tiempo, media hora, una hora, lo que sea, antes de hacer cualquier otra cosa. Orar, entonces, prepararte para salir al trabajo si tienes que ir a trabajar. Tenemos que ser constantes. Tenemos que ser perseverantes. No podemos desmayar en eso. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos entonces con confianza al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia y ayuda en tiempos de necesidad. Podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Esa puerta está abierta para nosotros, para los creyentes. Con confianza, sabiendo que el Señor está atento y me va a aceptar, porque he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Romanos 12:12 dice: deja que tu esperanza te haga feliz. Sea paciente en momentos de problemas y nunca deje de orar. Pablo nos exhorta: nunca dejes de orar. Ahora, si quieres experimentar la vida extraordinaria de Dios para ti, debes tener una vida de oración personal y disciplinada. Y la vida de oración hay que disciplinarla. La vida de oración es difícil. No es fácil tener una disciplina al principio. Tenemos que poco a poco crecer en esa disciplina de la oración, en esa disciplina de la lectura de la palabra. Tenemos que disciplinar este cuerpo para hacerlo. Porque si no estamos acostumbrados a hacerlo es porque no tenemos esa disciplina. Es una disciplina como todo. Es como todo. El que es atleta se tiene que disciplinar a cierto régimen de entrenamiento, de quizás comida o dieta que tiene que hacer para poder hacer lo que el trabajo o el deporte que él está practicando. Tiene que tener una disciplina. Igualmente en la oración. Tenemos que crear una disciplina en la oración. Porque si no creamos una disciplina en la oración, siempre estaremos luchando con la carne, estaremos luchando con nuestros pensamientos, estaremos luchando con el pecado. Pero si nos disciplinamos a la oración, podemos vencer todas esas cosas. Venceremos esas cosas, porque la oración es la victoria, el arma que Dios nos ha dado para tener la victoria sobre esas cosas. Amén. Dice: si deseas que Dios trabaje y se mueva a favor de tu matrimonio y tu familia, entonces quiero alentar cada pareja casada, comenzando hoy, comprométase a orar juntos todos los días. Le voy a decir, la oración rompe las cadenas. La oración rompe las trabas del enemigo. La oración destruye los planes de Satanás que él tiene en contra de tuya, tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Tenemos que entender eso. Que la iglesia no ha aprendido, mucha gente en la iglesia no ha aprendido eso. La oración es lo que nos va a dar la victoria. Porque la oración, cuando tú oras, Dios empieza a moverse en el mundo invisible que nosotros no podemos ver a favor nuestro. Porque cuando oramos, estamos acercándonos a Dios, estamos entendiendo que necesitamos de su ayuda. Amén. El predicador Charles Spurgeon se le preguntó una vez: ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y su respuesta fue: te pregunto, ¿qué es más importante, respirar hacia adentro o respirar hacia afuera? ¿Qué es más importante? ¿Respirar hacia adentro o respirar hacia afuera? ¿Qué es más importante? ¿Leer la Biblia o orar? Yo siempre lo he dicho, el que me ha visto anteriormente lo sabe. La oración y la lectura de la palabra es un matrimonio. Van de mano en mano. La oración no es más importante que leer la Biblia y la lectura de la Biblia no es más importante que la oración. Van de mano en mano. Las dos se necesitan.
Necesitas de las dos para vivir una vida victoriosa. Porque si oras y no lees la Biblia, entonces no sabes las instrucciones que Dios nos ha dado como iglesia para poder tener esa vida victoriosa. Y si solamente lees la Biblia y no oras, entonces tienes conocimiento de aquí, pero entonces al tú no orar, entonces no tienes la revelación que te da el Espíritu Santo cuando tú oras. No tienes el poder del Espíritu Santo que viene sobre ti porque la oración te llena. La oración te llena del poder del Espíritu Santo para entonces que ver más allá de lo que de por sí la Biblia te está diciendo. Porque tú puedes leer la Biblia y tener conocimiento aquí, pero no tener revelación aquí. Pero cuando tú oras, la Biblia te revela la Biblia aquí. No solamente te da conocimiento, sino también te revela la palabra en el corazón. Amén. Es como la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 no eran. 5 tenían aceite en su lámpara, las otras tenían aceite, pero tenían poco. Ahora, ¿cómo yo lleno mi lámpara de aceite? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de esas dos cosas. Amén. Ahora, uno de los mayores misterios del mundo es la oración. ¿Por qué yo digo eso? Porque a través de la oración yo me conecto con Dios. No hay otra forma de conectarse a Dios. Dios nos ha dado esa arma o ese instrumento, ese privilegio de poder orar delante de su presencia y venir delante de su presencia. Porque la oración mueve el corazón de Dios. La oración mueve el corazón de Dios a favor nuestro, porque somos sus hijos. Amén. Ahora, hay 222 oraciones en la Biblia. Hay 513 referencias a la oración en la Biblia. De todas estas oraciones y referencias, hay algo en común en estas escrituras, y es que Dios espera que oremos. Él espera que perseveremos, y esa palabra bien es clave aquí, que perseveremos en la oración. Él espera que usted y yo perseveremos en la oración. Usted puede ser hijo de Él, pero si usted no ora, Él no va a contestar ni va a suplir sus necesidades. El Señor Jesús dijo, y yo creo que es voluntad de Dios mandar misioneros a diferentes partes del mundo. Pero Él no los va a mandar si la iglesia no ora y se lo pide al Señor. El Señor Jesús dijo, los campos están blancos para la siega. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia ore para que el Señor levante misioneros y los lleve a diferentes partes del mundo para recoger la cosecha. Hay cosas que Dios no va a hacer a menos que la iglesia ore. Si yo estoy enfermo, quizás Dios me quiere sanar, pero no me va a sanar si yo no oro o alguien ora por mí. Tenemos que entender eso, que la oración mueve el corazón de Dios y es esencial para la iglesia, es esencial para nosotros también como creyentes personalmente. La oración es tan importante que es prácticamente, no diría la vida, pero es parte del alimento que Dios nos ha dado. Para que la vida del creyente crezca, nos ha dado su palabra, nos ha dado la oración, nos ha dado el ayuno, sí, nos dio el Espíritu Santo, que es el que le da vida a la iglesia, pero a través de la oración el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Amén. Fuimos creados para tener comunión con el Señor o una conversación con Él. Y lo hacemos a través de la oración. Claro, antes de que el hombre cayera, yo me imagino que no haría oraciones, sino que tendría conversaciones con el Señor, como usted hace con su amigo, conversaciones cara a cara. Pero ahora estamos en un tiempo diferente. De la única forma que usted y yo vamos a tener comunión con el Señor es a través de su palabra y la oración. La oración es bien vital para la iglesia. Y déjeme decirle algo, la iglesia hoy día ha perdido esa disciplina. Ya casi nadie ora. Ya casi nadie quiere orar.
de 7 días a la semana, quizás oran 5 minutos, 15 minutos, quizás media hora en toda la semana. Y eso no es lo que Dios quiere, eso no fuimos creados para eso. Fuimos creados para tener comunión. Fuimos creados para que oremos y busquemos su presencia. Y tengamos esa comunión con el Señor todo el tiempo. Pablo dice, orad sin cesar. Que oremos en todo tiempo. Seamos constantes en la oración. Seamos constantes en la búsqueda del Señor, que es a través de la oración. Y como dice 2 Crónicas 7:14, que se cita mucho. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, hace énfasis en la oración, y oraren. Tenemos que orar. Hay que orar. No sé cómo más decirlo. No sé cómo más enfatizarlo. Porque estamos en tiempos tan peligrosos y hemos descuidado tanto la oración. Hemos descuidado tanto la búsqueda del Señor. Usted dice que va a haber un concierto en tal iglesia, la iglesia se llena. Pero llame a la gente a orar y casi no llega nadie. Y debería darnos vergüenza como iglesia. Debería de darnos vergüenza que decimos que somos hijos de Dios y lo menos que hacemos es orar y buscar la presencia del Señor. Y estoy generalizando porque yo sé que hay gente que ora, hay gente que busca a Dios. Pero tú tienes una iglesia, hay una iglesia de 500 miembros y menos del 10% de esa iglesia ora y busca al Señor. Con razón que la iglesia ya no tiene poder. Con razón cuando se ora por los enfermos muchas veces no se sanan. Yo no digo que Dios no sigue sanando, sigue sanando, pero la gran mayoría de la gente casi no se sana. Yo me acuerdo de historias de hermanos cuando yo me recién convertido que llevaban ya 30 años en el evangelio, que se habían convertido 30, 40 años porque aceptaron al Señor en los años 30, 40, por ahí 50, donde el Señor se movía y cuando oraban por los enfermos se sanaban. Dios se movía dentro de la iglesia, Dios no permitía pecado dentro de la iglesia. Pero como hemos dejado de orar, hemos abandonado la disciplina de la oración, todas esas cosas suceden. Ahora el pecado se mete dentro de la iglesia. Y hay muchos enfermos dentro de la iglesia y casi no se sanan. Se oran por ellos y siguen enfermos. Y es culpa de la iglesia, es culpa nuestra, porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. De tirarnos de rodillas y humillarnos y pedirle perdón al Señor y clamar para que Dios derrame un avivamiento y tenga misericordia de nosotros. Amén. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tuvieras que definir tu vida de oración, ¿cómo sería? ¿Qué dirías? ¿Estaba hablando con Dios esta mañana? ¿O Dios y yo estábamos teniendo una conversación esta mañana? ¿O dirías quizás, no saqué tiempo para orar? Yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos esa relación de padre a hijo. De poder venir delante de Él y pedirle, ¿verdad? Y no tan solo pedirle, sino también interceder por las vidas que necesitan. Y en cambio Dios nos habla y nos revela, nos habla a través de su palabra. Nos habla quizás a través de sueños, nos habla quizás al corazón. Cuando abrimos su palabra, nos habla y nos da revelación a través de su palabra. Porque el Señor quiere hacer eso con nosotros. Si en la Biblia Dios hablaba, le habló a David, le habló a los profetas, le habló a Pablo, le habló a Pedro, le habló a Santiago, le habló a todos los discípulos y a la iglesia primitiva. ¿Por qué usted cree que Dios no le puede hablar hoy? Lo que pasa es que como no hay una relación con Dios, no hay una relación íntima y personal con Dios, Dios no habla.
Si tú no te metes a orar y a hablar con Él, ¿por qué tú esperas que Dios venga y hable contigo? Amén. Ahora, aquí hay 3 puntos que yo quiero enfatizar y hablar en esta mañana también. Número 1, la oración personal nos hace conocer a Dios. Cuando oramos y buscamos la presencia del Señor, empezamos a conocerlo. Mira lo que dice Efesios 1, el versículo 17 y 18. Dice, entonces podrás comprender los secretos acerca de Él a medida que lo conoces mejor. Oro para que sus corazones puedan entender. Luego que sepas sobre la esperanza dada por el llamado de Dios. Oro para que veas cuán grandiosas son las cosas que Él ha prometido a aquellos que le pertenecen. Cuando oramos empezamos a conocer el carácter y la naturaleza de Dios, porque Dios nos la empieza a revelar. Amén. Escucha bien, si intentas conocer a Dios, si eres cristiano y no tienes una vida de oración, te puedo garantizar el 100% que terminarás con un concepto retorcido acerca de Dios. Porque la oración es la que te revela a Dios al corazón. Pero si no oras, entonces lo que te digan de las demás personas que te digan de Dios, ese es el concepto que tú vas a tener. Y quizás porque no tienes esa relación, no tienes ese concepto, el diablo empieza a metérsete dentro de la cabeza, empieza a meter pensamientos en tu mente de quién es Dios. Y yo te aseguro que lo que te va a decir el diablo, lo que va a poner el diablo en tu mente, no es correcto, no va a ser algo correcto no te va a decir algo correcto de Dios. Se te va a poner pensamientos erróneos en tu mente sobre quién es Dios. Amén. Si quieres saber quién es Dios, si quieres descubrir cómo es Él y no tienes vida de oración, entonces tu percepción de quién es Dios se contaminará tanto que eventualmente dejarás de confiar y creer en Dios y creerle a Dios también. Yo te lo garantizo. Porque pensamos, soy cristiano, malentendemos las escrituras, malentendemos lo que a veces la gente nos dice, malentendemos también, o no malentendemos, sino que ponemos a nuestra mirada y a ver lo que dice la gente en la televisión, que dice, la Biblia dice que todo lo que pidieras al Padre creyendo en mi nombre, Él lo recibiréis. Y lo que ellos están haciendo es completamente retorciendo las escrituras. Entonces, escuchamos eso, lo creemos, le pedimos a Dios algo, pero no tenemos una vida de oración, no tenemos una vida íntima con Dios. Entonces, cuando oramos y le pedimos y no recibimos lo que pedimos, entonces, ¿qué empezamos a pensar? El diablo te empieza a meter en la mente, Dios es un mentiroso, esto no es cierto, esto es algo que está mal, esto es mentira, mira, Dios no te quiere, no te ama, y el diablo empieza a meter todo tipo de pensamientos a nuestra mente. Entonces, nuestro concepto de Dios se va girando, se va nublando, se va retorciendo, se va, ¿verdad? Tenemos un concepto completamente erróneo de quién es Dios y lo que Dios quiere. Porque lo creemos, ¿verdad? Las cosas que muchos predicadores dicen en la televisión, porque ellos lo que están buscando es tu dinero. Cuando te empiezan a decir que mandes dinero, cuando empiezan a decir y empiezan a tomar las escrituras y a torcerlas para que tú les mandes dinero, torcerlas para que tú creas en un algo que no es bíblico, que no dice la Biblia. Sí, Dios contesta mis peticiones, Dios contesta los deseos de mi corazón, pero cuando es la voluntad de Él. Cuando Dios quita mi corazón y pone el de Él en mi corazón, en mí, entonces los deseos míos no son los míos, sino los de Dios. Entonces cuando yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios, sí, Dios contesta mis peticiones.
Sí, Dios contesta mis oraciones. Dios escucha mis oraciones. Pero cuando oro y pido porque yo quiero, porque hay egoísmo en mí o hay avaricia en mí, entonces esas oraciones Dios no las escucha. Y empezamos a escuchar esas voces de afuera que nos dicen cosas que no son bíblicas. Entonces empezamos a torcer o a tener un concepto completamente equivocado y erróneo de quién es Dios. Número 2. La oración personal nos causará acercarnos a Dios. Cuando yo oro y busco su presencia, y déjeme decirle algo, lo puedo decir por experiencia mía. Mientras más yo oraba, mientras más yo oro, más yo me acerco a Dios. Mientras más yo busco de su presencia en oración, yo más me acerco más a Dios. Y les voy a explicar un poquito, le voy a decir un poquito de mi experiencia. Cuando yo estuve un tiempo orando 4 y 5 horas diarias, yo me acerqué a Dios y empecé a conocer a Dios desde un nivel y una perspectiva completamente diferente a como yo la tenía antes. Yo empecé a conocer más a Dios, las escrituras empezó a revelárseme de una forma especial, de una forma tremenda. Cuando yo abría la Biblia y leía un versículo, era como que se saltara de la página de la Biblia y se me metía por dentro. Ahora, yo no estoy diciendo que usted vaya mañana y empiece a orar 5 horas. No, eso tomó tiempo. Yo no empecé orando 5 horas. Yo empecé orando poco a poco, media hora, 1 hora. Después esa hora se hizo 2 horas. Eventualmente subió a 3 y eventualmente llegó hasta 5 horas. Pero eso es una disciplina. Y déjeme decirle, cuando usted ora, mientras más ora y busca su presencia, es porque quiere estar delante de la presencia de Dios. Es como Moisés, cuando subió al monte. Él quería ver a Dios, él quería ver la gloria de Dios. Y cuando tú estás orando en su presencia, buscándolo, eso es lo que tú deseas ver a Dios, tú deseas comunicarte con Dios, tú deseas tocar a Dios. Esa hambre te empieza a dar una hambre y una sed por Él que no se sacia y quieres más de Él. Y yo oro y le pido que Dios ponga esa hambre y esa sed en el pueblo de Él de hoy. Que Dios ponga hambre y sed en cada corazón y en cada vida dentro de la iglesia. Porque cuando eso sucede, Dios entonces va a mandar quizás un avivamiento y se va a mover dentro del pueblo en una forma sobrenatural. Amén. Dice, la oración es el lugar donde Dios se mueve dentro del corazón. Cuando Nehemías estaba en oración, Dios se movió sobre su corazón para darle instrucciones. Dios no instruye la mente. ¿Por qué? Porque Satanás puede entrar en tu mente y luego se vuelve confuso distinguir la voz de Dios y la voz de Satanás. Dios le habla al corazón porque Satanás no puede hablar allí. El único que le habla al corazón es Dios, a tu espíritu dentro. Satanás pone pensamientos en tu mente, te habla a la mente y a veces la voz de Satanás se parece mucho a la voz de Dios y a veces es difícil distinguirla. Pero entonces, ¿cómo yo la distingo? ¿Cómo yo distingo que lo que yo acabo de pensar o vino a mi mente es Dios o no? Me meto a orar. Busco la presencia del Señor. Busco dirección del Señor. Y cuando yo hago eso, Dios distingue, Dios me saca la voz, separa. Y me hace entender que quizás lo que vino a mi mente no fue Él, sino fue Satanás. O quizás mi propio pensamiento, porque a veces nosotros tenemos nuestros pensamientos propios. Tenemos que entender eso. Que la única forma que yo voy a poder distinguir la voz de Dios y de Satanás muchas veces, es a través de la oración. Amén. Y número 3. La oración personal nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios.
La oración es la única que nos hace depender, tenemos que depender completamente del Señor. A través de la oración yo reconozco mi pecado, porque muchas veces no sabemos que hay pecado dentro de profundo, bien profundo en nuestros corazones. Y de la única forma que reconocemos que está ahí es cuando le pedimos a Dios que los saque a la luz, que los saque a la superficie. Para entonces saber que están ahí, entonces decirle, Señor, mira, aquí está, te lo pongo delante de ti para que los saques. Reconozco que no lo puedo hacer solo. Porque muchas veces queremos que Dios nos use, pero en la condición que estamos, Dios no nos puede usar. Y la única forma que Dios nos puede limpiar es a través de la oración, a través de su palabra. Mira lo que dice Mateo 6:9, que es el Padre nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal o del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. O sea, son los versículos, capítulo 6, del versículo 9 al 13. El Padre nuestro, lo que conocemos como el Padre nuestro. Esta oración es una guía, es un ejemplo, es como un esqueleto que podemos usar. Dios, cuando el Señor dijo esta oración, no era para que solamente se repitiera eso, no, sino que es un guía, reconociendo que quién es Dios, reconociendo su dependencia, que necesitamos el pan nuestro y Él es el que lo provee cada día. Él es el que nos perdona y Él nos ayuda a perdonar a otros. No nos permite caer en tentación. Él nos libra del mal. Y el imperio es del Señor para siempre. La oración personal y disciplinada tiene una manera de abrir los ojos y comprender que debes depender de Dios para todo, en todo lugar, todo el tiempo. Todo el tiempo. La oración te va a abrir tu mente, va a abrir tu corazón, te va a abrir los ojos. ¿A quién es Dios? ¿Por qué tenemos que depender de Dios? Porque nuestra vida diaria no la podemos vencer sin la ayuda del poder del Espíritu Santo. Y esa ayuda solamente viene a través de la oración y la palabra. Lucas 18:1 dice, un día Jesús contó a sus discípulos una historia para mostrar que siempre deben de orar y nunca darse por vencidos. Perseverancia, ser persistente, ser constante. ¿En qué? En la oración. En la oración. En aquel tiempo no tenían Biblia como hoy la tenemos, que la podemos cargar. La tenemos hasta en el teléfono. Pero les dejó la oración. Las escrituras existían, pero eran pergaminos grandísimos y que eran bien costosos. No todo el mundo podía tenerlas. Y aparte de eso, no todo el mundo sabía leer. Claro, Dios levantó maestros y les enseñaba las escrituras a la gente y al pueblo. Hoy tenemos la Biblia, la podemos cargar. Podemos comprar una Biblia o la tenemos en el teléfono. Pero Dios le dio la oración para que fuera una iglesia poderosa y vencedora en el nombre de Jesús. Yo siempre voy a enfatizar en esto. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua que el Señor nos dejó? La oración, la palabra y el ayuno. No hay otro secreto, no tiene que comprarse libros de autoestima, no tiene que comprarse libros de 10 formas para ser un vencedor o 10 formas para vivir una vida cristiana victoriosa. No, usted quiere vivir una vida cristiana victoriosa, ore, lea la Biblia y ayune. Y yo le prometo que va a ser
un cristiano victorioso. ¿Va a tener problemas? Sí. ¿El diablo se le va a levantar en contra? Sí. ¿Usted va a tener todo tipo de luchas y problemas? Sí, eso es cierto. Pero en el nombre de Jesús, el Señor nos ha dado la oración, la palabra y el ayuno. Y con esas tres cosas, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó en el Señor Jesús. Él compró la victoria por mí en la cruz del Calvario y nos dejó esas tres cosas. Richard Foster dice, yo creo que esto es bien relevante para hoy día, para la iglesia hoy día. Dice, hoy el corazón de Dios es una herida abierta de amor. Le duele nuestra distancia y preocupación. Lamenta que no nos acerquemos a Él. Él lamenta que lo hayamos olvidado. Él llora por nuestra obsesión con la abundancia y materialismo. Él anhela nuestra presencia. Te está invitando a ti y a mí a volver a casa, a donde pertenecemos, a volver a aquello para lo que fuimos creados. Sus brazos están extendidos para recibirnos. Su corazón se agranda para recibirnos. Y si eso es cierto hoy, yo creo que para hoy, eso es bien cierto para hoy, porque la iglesia ha dejado de orar y usted cree que a Dios no le duele eso. ¿Usted cree que una iglesia que no ora es una iglesia victoriosa? Una iglesia que no ora, no hay pecados escondidos dentro de ella. Una iglesia que no ora no tiene poder. Una iglesia que no ora no piensa en las cosas del Señor, sino empieza en las cosas materiales. Una iglesia que no ora piensa en las cosas terrenales, no en las cosas eternas. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la búsqueda del Señor. Tenemos que volver a la senda antigua. Porque Dios nos está esperando. Dios está esperando que volvamos a Él. Y que nos tiremos de rodillas y nos humillemos. Y entonces Él se va a mover dentro de nosotros. Y yo creo que lo que está pasando es para sacudir a la iglesia. Para que regresemos a sus pies. No crea, yo no creo, déjeme decirle algo, yo no creo que Dios va a resolver esto de la pandemia pronto. Esto va para largo. Y es para que la iglesia se afije y se ajuste y vuelva a la oración, vuelva y se humille y pida que Dios tenga misericordia. Tenemos que volver a Él, tenemos que volver a su presencia, tenemos que volver y tirarnos de rodillas y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra nación. Y déjeme decirle algo, Dios quiere hacer algo en este mundo, pero no lo va a hacer porque la iglesia no está preparada para hacerlo. Si Dios va a hacer algo en este mundo, lo hace a través de la iglesia, a través de nosotros. Pero si tú y yo no estamos preparados como debemos de estar, Dios no va a hacer nada. Dios tiene que moverse dentro de nosotros. Que Dios tenga misericordia. Tírese a orar, busque su presencia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo creo que estamos en tiempo de volver a Dios. Yo creo que el tiempo de jugar a la iglesia se acabó. Tenemos que volver y tirarnos y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, de la iglesia. Que Dios levante hombres y mujeres de madrugada y empecemos a clamar y a llorar delante de la presencia del Señor. Para que Dios se mueva y sacuda a la iglesia y sacuda esta nación completa. Que la iglesia sea esa luz a la cual fue llamada. Que la iglesia sea la luz a la cual está llamada a ser. Que sea la sal de la tierra. Hoy día el mundo ve a la iglesia, no la ve con buenos ojos. Y yo sé que la iglesia viene persecución y yo entiendo esas cosas. Pero también nosotros debemos de ser la esperanza. Tener el mensaje de esperanza para un mundo que se pierde.
Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que sigan bien. Quiero orar. Padre Santo, Padre bueno, te pido, Padre Celestial, por todos aquellos que nos están viendo a través de este video, Padre Celestial, te pido que tu Santo Espíritu se mueva y que, Señor, tú hagas cosas grandes en la vida de cada creyente, Señor mío. Padre Celestial, derrama tu Santo Espíritu y, Señor, pon hambre y sed en nosotros como nunca antes, Señor mío. Padre Celestial, pon una desesperación en nuestros corazones para que te busquemos, Señor, como nunca antes, Padre Celestial. Señor, sabemos, Señor, la condición de la iglesia y yo te pido, Padre, que nos perdones, Señor, porque nos hemos descuidado, Señor amado, hemos descuidado la oración, hemos descuidado, Señor, el ayuno y la palabra, Señor amado. Y te pido, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu se mueva, Señor amado, y que, Señor, podamos ser la iglesia, Señor, del libro de los Hechos, Señor mío. Padre Celestial, una iglesia poderosa, una iglesia viva, una iglesia que andaba de victoria en victoria, Señor, que aunque había persecución, Señor amado, tú te movías en medio de la iglesia, Señor, y los enfermos eran sanados, las vidas eran transformadas, Señor, las vidas eran salvas, Padre Celestial, porque, Señor, había una iglesia que oraba y buscaba tu presencia, Dios mío, y reconocía que no lo podía hacer sin ti, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Hoy tenemos programas, Señor. Hoy tenemos buenos predicadores. Hoy tenemos buena música. Hoy tenemos buenas luces, buenos sistemas de sonido y tantas cosas, Señor amado. Pero, Señor, hemos perdido tu poder, hemos perdido tu presencia, Señor amado. Ten misericordia. Y te pido que te glorifiques, Señor. Tócanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y vuelve nuestros corazones a ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido, poderoso Dios. Amén. Gracias. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Ore por nosotros, por favor. Ore por la iglesia, ore por nuestra nación. Sigamos buscando del Señor y pidamos que el Señor tenga misericordia de nosotros, de los que están enfermos, de lo que está pasando. Dios me les bendiga. Nos vemos la semana que viene.